¿Qué tal, mis queridos? Sí, ya llegó el primer anexo de tradición y debido a los últimos comentarios decidí hacer otro anexo, porque se suscitó un caso perfecto sobre la tradición apostólica. ¿Cuál es? Ya van a ver, los dejo con intriga. En este anexo recompilé unas cuantas citas bíblicas que hablan de forma implícita y explícita sobre la tradición y su importancia. Cabe destacar que hay que hacer una lógica división entre la tradición apostólica, que es lo que vamos a hablar, y las tradiciones que traían los judíos, que anulaban la palabra de Dios según Jesús, y también de las tradiciones más bien costumbres que tenían los paganos. Esas sí no eran buenas, porque hablan de una fe vieja, de un hombre viejo. Y no, de una fe nueva, una esperanza nueva, y por qué no, una forma de amar nueva, diferente y revolucionaria. Recordemos qué es la tradición. Catecismo de la Iglesia Católica, habla en el punto 80, que están íntimamente compenetradas, que ambas son una fuente común, de mismo fin, y que es una forma de la presencia de Cristo. Por eso da esa cita bíblica. En el 81 dice que la tradición se recibe de Dios a los apóstoles y que estos sus sucesores, para que ellos la prediquen iluminados con el Espíritu Santo, tal como las Sagradas Escrituras. 82 dice que la sola escritura no basta y que la escritura y tradición tienen que tener un mismo espíritu de devoción. Y es también en el 82 que dice que es deber de la Iglesia la transmisión e interpretación de la revelación. Pregunto, esto último suena muy fuerte. ¿Está escrito en alguna parte de la Biblia? Claro que sí. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo le habla a Timoteo cómo tiene que ser el que preside, cómo tiene que ser el diácono, cómo las mujeres, y aclara que la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, es columna y fundamento de toda verdad. ¿Qué cosa? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está hablando meramente de una iglesia espiritual. El que preside en la iglesia espiritual es Cristo. Está también hablando de nuestra iglesia. Por eso explica cómo tienen que ser los que presiden, los diáconos, las mujeres, cómo tiene que ser en su casa. No es algo meramente espiritual, sino algo también terreno. La iglesia es principio y fundamento de toda verdad. Luego continúa hablando en el resto del capítulo la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Para los que cuando escuchen esto no piensen que estoy sacando cosas de contexto y que cuando habla el apóstol sobre la iglesia y la casa de Dios digan que solamente habla de la espiritual, les doy vuelta el panorama. Supongamos que solamente habla ahí de la iglesia espiritual, Cristo como fundamento y base de toda verdad, la roca de cimiento, la piedra angular. ¿En quién dijo que cimentaría su iglesia? En Simón, hijo de Jonás. A partir de allí Pedro, ya sea espiritual, terrena o ambas, habla de nuestra iglesia y la llama columna y fundamento de verdad. Aclarado esto, vamos a ver si la Sagrada Escritura habla implícita y explícitamente la tradición. Recuerden que es la transmisión de unos a otros de la fe, de los apóstoles al resto de los fieles, ellos que vivieron con Jesús o aquellos instruidos por el Espíritu Santo posteriormente a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, de 1 al 5. El apóstol habla de la transmisión que él mismo le dio, y no simplemente que leyeran las Escrituras, sino que él le transmitió y les dice: si no las conservan como se las di, habrán creído en vano. No solamente habla de leer las Escrituras, sino también de una interpretación, y algo más maravilloso. Da una primicia, como cierta, verídica, que no está en ninguno de los 4 evangelios. Donde dice en la Sagrada Biblia que Jesús se le apareció primero a Pedro y luego a los 12. ¿El apóstol se equivocó? ¿Miente? ¿O hay más de lo que está en las Escrituras? Judas ya estaba muerto. ¿A quién se refiere con los 12? ¿Jaco, Matías? Posiblemente. No creo que el apóstol se equivoque o mienta, sino que hay más de lo que está escrito. Este es un perfecto caso de tradición. Primera de Corintios 11, dice el apóstol: lo que recibí yo del Señor y a mi vez le he transmitido es lo siguiente, textualmente. Cuando toque la transustanciación, volvemos a esta cita. Ahora, sobre la tradición. Dios no le dio una Biblia, Dios le da una enseñanza, y no para que se la quede él, sino para que la transmita. Esto es tradición apostólica en su auge. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Nuevamente se dirige el apóstol Timoteo. ¿Y qué le dice? Esto lo oíste de mí, está corroborado, no es un invento mío. Confíalo a los hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Si esto no es tradición, ¿entonces qué?
Muchos estarán pensando, pero mi querido Pax, qué bruto que sos. Confundís transmisión con tradición. Que la iglesia diga que es lo mismo, no quiere decir que lo sea. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 14 al 17. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sean oralmente o por carta. ¿De qué habla el apóstol de las tradiciones? ¿De quién? ¿De dónde? Que aprendieron de nosotros. Instrucciones, pone alguno modificando el texto. Aún así el apóstol pone la transmisión como la tradición. No es un invento mío, está en la escritura. Entonces surge la última pregunta. ¿Cómo puede ser eso si en la escritura está todo revelado? A lo que yo digo, ¿sí? ¿Lo está? ¿Estamos seguros de esos? Juan capítulo 20 del 30 al 31 y Juan capítulo 21 del 24 al 25, el mismo evangelio, 2 capítulos consecutivos. Al final del capítulo el apóstol aclara que hay más cosas que no están escritas en el evangelio y que no alcanzarían libros y libros para escribirlas. ¿Estas cosas se las cayó el apóstol? ¿Puede ser? Si la fe no es para compartir, ¿de qué sirve? Las transmitió algunas de forma oral y otras habrán quedado en el tiempo. Judas habla en su epístola de una disputa entre Miguel y Satanás. ¿En dónde aparece en el Pentateuco una cosa así? Recordemos que el arcángel Miguel ya era conocido por el pueblo de Israel. Más aún, hay libros de la Biblia que hablan de otros libros que no están y los cita como inspirados. Números, capítulo 21, versículo del 14 al 15. El que encuentre en su Biblia el libro de las guerras del Señor, que me avise. Josué, capítulo 10, versículo 13. ¿En qué parte del Antiguo Testamento se encuentra el libro de los justos? Es un caso de extremasía raro que siempre causa y causó asombro. Epístola de Judas, del 14 al 16. El libro de Enoch existe hasta el día de hoy, pero no es considerado inspirado por Dios, y sin embargo Judas lo cita, como si realmente lo estuviera. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, me pido hasta el próximo anexo con tema sorpresa. Que Dios lo bendiga, se despide Pax Tecum.